Hoy día te toca interactuar a vos. ¿Están viendo la diapo? Hola, buen día. Sí se ve, Sí. doctor. Eso. Bueno, muchachos, como ya les he indicado, ah, cada patología tiene su, entre comillas, su pregunta, ¿ya? Cuando uno habla de vasculitis, uno se pregunta cuándo debo pensar en vasculitis, ¿verdad? Y la pregunta era, tenía uno que tener síntomas sistémicos, fiebre, compromiso del estado general, baja de peso, eh, todos los síntomas sistémicos podían estar o no presentes, pero tenían que haber síntomas isquémicos, ¿verdad? De compromiso de algún vaso sanguíneo de la circulación, con o sin síntomas sistémicos, por ejemplo, una ortitis, una arteritis de la temporal, compromiso de un vaso sanguíneo cutáneo, pero tenía que haber un compromiso de un vaso sanguíneo. Luego de que uno pensaba en, en vasculitis, el siguiente paso era pensar, ¿será una vasculitis o será una vasculitis por noxa directa, lo que antes se llamaba vasculitis o pseudovasculitis? Si es por noxa directa, inmediatamente uno tenía que descartar una endocarditis. Y después, la siguiente pregunta era, ¿será solo vasculitis o estaba asociado a algo más? Una infección, un, un virus, una bacteria, medicamentos, enfermedad del colágeno, o solo era vasculitis, ¿verdad? Y ahí veíamos el tamaño del vaso mediano, vaso pequeño o vaso grande. ¿Ve? Entonces, cada patología tiene un enfrentamiento clínico. Cuando hablamos de el siguiente tema, fue el lupus eritematoso sistémico. Y cuando uno piensa el lupus eritematoso sistémico, era un paciente con artritis, una poliartritis no deformante, ¿verdad? Crónica en general, de pequeñas y grandes articulaciones, y que tenía algo más, algo sistémico, compromiso cutáneo, compromiso eh, hematológico, compromiso renal, tenía que ver compromiso del sistema central, alguna serositis. Entonces, de esa forma, uno pensaba en lupus eritematoso sistémico o al revés, uno encontraba un compromiso de algún sistema, por ejemplo, piel, y no le encontraba una causa clara, por ejemplo, un compromiso cutáneo, ya tenía que pensar en lupus. O si un paciente tenía un compromiso hematológico, como por ejemplo una trombocitopenia de una causa no precisa, si tenía, por ejemplo, un compromiso cerebral, un paciente joven, tenía que, o mujer especialmente, tenía que empezar a pensar en lupus eritematoso, por ejemplo, un derrame pleural, un derrame pericárdico, de una causa no precisa. Entonces ya tiene que empezar a pensar en lupus eritematoso sistémico. No siempre había artritis en lupus eritematoso sistémico y no siempre uno tiene que eh, pensar en lupus teniendo la artritis eh, presente. ¿Sí? En, en las miopatías inflamatorias, ¿qué tiene que uno pensar para pensar en miopatía inflamatoria?
un paciente con verdadera debilidad muscular, un paciente que se queja de debilidad muscular. Entonces, la primera pregunta era, ¿es debilidad muscular real o es un paciente que tiene una debilidad subjetiva? Y si uno comprobaba que era debilidad muscular real, tenía que ver si era una debilidad muscular generalizada, si era simétrica. Ahí estábamos frente a un paciente con una probable miopatía inflamatoria. Si era una debilidad muscular generalizada, simétrica, entonces uno tenía que pedir inmediatamente, tenía que evaluar el grado de debilidad y además pedir enzimas musculares y ver cuál era la localización de la debilidad muscular. Era a nivel neurológico, primera, segunda motoneurona, era nervio periférico, unión neuromuscular o era el mismo músculo. Y si era el mismo músculo, teníamos que ver si era un compromiso metabólico, era una distrofia muscular, algo hereditario desde niño, o si era una miopatía inflamatoria. Y si era una miopatía inflamatoria, una de las características era proximal. Además, la CPK estaba elevada. Para eso nos ayudaba mucho la electromiografía en localizar dónde estaba el daño. Y teníamos que hacer la biopsia y era lo que nos iba a definir si era una dermato, una polimiositis o si había una miopatía necrotizante. Teníamos que además tener el dato de estar consumiendo una estatina o algún tipo de tóxico, ¿verdad? Entonces, cuando uno habla de artritis reumatoide, que es el tema del que vamos a hablar ahora, siempre va a haber artritis. Es excepcionalmente raro, pero absolutamente raro, que el paciente no tenga artritis. Entonces, el paciente siempre va a estar, el momento que uno ve al paciente, siempre va a tener artritis. Es más, cuando uno está evaluando el paciente, no piensen en artritis reumatoide y no pidan laboratorios para artritis reumatoide en un paciente que no está con artritis, porque, por ejemplo, si la mamá tiene artritis reumatoide y el papá tiene artritis reumatoide y ustedes piden laboratorio de artritis reumatoide, el paciente puede tener marcadores serológicos, o sea, anticuerpos positivos, incluso 10, 12 años, 15 años positivos su antipéptido cíclico citrulinado y el paciente no va a tener ninguna molestia durante todo ese tiempo y lo único que vamos a hacer es angustiar al paciente. Por lo tanto, uno, cuando piensa en artritis reumatoide, cuando el paciente está con artritis, cuando hay un compromiso ocular, cuando hay un compromiso extraarticular, es excepcionalmente raro de que parta una artritis reumatoide con un compromiso extraarticular. Eso ya no es para ustedes como médicos generales, incluso como médicos internistas. Eso ya es más para el especialista. Encontrar una artritis reumatoide sin compromiso articular es excepcionalmente raro. Vuelvo a repetir. ¿Alguna pregunta, muchachos? Carla, No, doctor, todo claro. ya no estoy hablando con los espíritus, ¿verdad? Y cuando uno ve acá este cuadrito, lo primero que tiene que ver si realmente hay artritis o no hay artritis. O simplemente es dolor periarticular o de algún elemento cercano a la articulación. ¿Y qué duele
cerca a la articulación están los ligamentos, están los tendones, está el mismo hueso que puede doler y todas las estructuras del hueso, el periósteo, ¿ya? A veces, por ejemplo, un niño de 9, 8 años se queja de dolor de rodillas y eso puede ser un dolor muy benigno, que puede ser por crecimiento del niño, el famoso dolor de rodillas del niño, o puede ser, especialmente si el niño se queja de dolor de las rodillas, especialmente si en la noche despierta con dolor de rodillas, cuidado, ese dolor puede ser dolor óseo por aumento de proliferación de celular, por aumento del metabolismo y proliferación celular, y a veces uno hace el diagnóstico de una neoplasia, de una leucemia con proliferación de células neoplásicas y la rodilla está caliente, dolorosa y el niño se queja de dolor en las rodillas y el niño despierta en la noche por dolor. Entonces, uno tiene que localizar bien qué le duele. A veces la señora dice, doctor, tengo artritis, me duelen las rodillas. Y uno revisa y lo que tiene la señora no es artritis, no es dolor de la misma articulación, es un dolor periarticular y la señora tiene dolor en los tendones suprarrotuliano, infrarrotuliano, y es porque todo el rato está lavando de cuclillas. Entonces, uno tiene que localizar la, las articulaciones. O la misma señora lava ropa y dice, doctor, tengo artritis, me duelen mis manos. O la señora con diabetes, doctor, tengo artritis, me duelen mis manos. Y lo que tiene la señora es dolor periarticular o tiene un síndrome de túnel del carpo por exceso de trabajo manual, pero no hay artritis. ¿Entendido? Sí, ¿Entendido, doctor. Carla? Entonces, lo primero que uno tiene que establecer en un paciente es si realmente hay artritis o no hay artritis. Y como su nombre dice, las artritis tiene que haber un proceso inflamatorio con elevación de reactantes de fase aguda, elevación de la velocidad de sedimentación y elevación de la proteína C reactiva. En inflamación, primero aumenta la proteína C reactiva y posteriormente aumenta la velocidad de sedimentación. ¿Entendido? En las artritis, por lo tanto, las dos van a estar elevadas. Mientras que en las neoplasias la velocidad de sedimentación va a estar elevada y la proteína C reactiva no se eleva. ¿Entendido? Carla, entendido. En las Sí, doctor. neoplasias, la velocidad de sedimentación se eleva muchísimo y la proteína C reactiva no se eleva. Ya les he indicado que la velocidad de sedimentación varía según la edad, según el sexo. La velocidad de sedimentación en la mujer es la edad más 10, la mitad, y en el varón es la mitad de la edad. Entonces, la primera en elevarse es la proteína C reactiva, posteriormente se eleva la velocidad de sedimentación y la primera en bajar, en disminuir, luego de que el proceso inflamatorio se controla, es la proteína C reactiva y más lentamente la velocidad de sedimentación va a ir disminuyendo. La proteína C reactiva solo se eleva en inflamación, ya sea por inflamación propiamente o por infección. Mientras la velocidad de eritrosedimentación se eleva por infección, por inflamación propiamente o por muchas otras causas. ¿Entendido?
Una vez que uno ha establecido que ese paciente tiene artritis, la siguiente es, la, hace la siguiente pregunta. ¿El paciente tiene monoartritis, tiene poliartritis o oligoartritis? Monoartritis es una sola articulación. Poliartritis son muchas articulaciones. Más de 3, 4 son muchas las articulaciones. ¿Entendido? Y generalmente cuando es poliartritis implica articulaciones también, pequeñas articulaciones. ¿Entendido? Sí, doctor. Cuando hablamos de oligoartritis, como vamos a hablar, es más de una articulación, son 2, 3 y generalmente estas son asimétricas. Y generalmente compromete, además de la articulación, puede comprometer inflamación de la inserción de los tendones. Como vamos a ver, acá hay un gran grupo de enfermedades articulares. Eso vamos a ver y vamos a hablar cuando hablemos de dolor lumbar. Son las oligoartritis las que producen dolor lumbar o se asocian algunas de ellas a dolor lumbar. Entonces, vemos, nuestro paciente tiene artritis. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿monoartritis o poliartritis? El siguiente paso es pensar, ¿es una monoartritis aguda o monoartritis crónica? ¿O es una poliartritis aguda o poliartritis crónica? ¿Entendido? Sí, doctor. Y si es monoartritis aguda, ¿en qué vamos a pensar? Artritis por cristales, gota y pseudogota. O un proceso infeccioso como el estafilococo, el estreptococo y otros gérmenes que son mucho menos frecuentes. Una artritis por bacterias. A veces el trauma también nos hace dudar y nos hace pensar en una monoartritis aguda. El típico amigo que ha ido a farrear y al día siguiente aparece sin darse cuenta con la rodilla hinchada. ¿Qué uno va a pensar en ese paciente? A veces uno le pregunta, ¿y anoche te has golpeado la rodilla? Y la rodilla está hinchadísima. No, no me acuerdo. ¿A quién le ha sucedido eso? Seguro a más de uno de sus amigos, ¿verdad, Carla? Entonces, acá estamos hablando de las monoartritis aguda. Cristales, gota, pseudogota, vamos a hablar de esto, o infecciones. Esto van a hablar en traumatología porque la resolución de las artritis infecciosas de grandes articulaciones es netamente quirúrgico. Y la causa más frecuente es estreptococo, estafilococo. No podemos descartar un Escherichia coli, otros gérmenes que también pueden estar presentes. Y obviamente el trauma, y a veces después de un trauma puede instalarse un germen. Es muy poco frecuente, pero también hay artritis reumatoide que empieza como monoartritis, ¿ya? Pero no son agudas en general. Pero, por ejemplo, luego de un trauma puede entrar una infección por estafilococo. ¿Entendido? Luego de que uno ha pensado en artritis, encuentra solo una articulación, uno ve que es una artritis aguda, ha visto que no es aguda, ya es crónica, más de 6 semanas o más de 2 semanas, entre 2 y 6 semanas estamos en tierra de nadie.
pero ya es más de un mes, mes y medio, uno ya tiene que pensar en otro tipo de gérmenes. ¿Qué gérmenes o qué etiologías están en las monoartritis crónica? Las infecciones, tuberculosis y brucelosis. ¿Entendido? Entonces, causas de monoartritis crónica, la causa más frecuente es la tuberculosis y la brucelosis. Y también hay que pensar en las artrosis, aunque no son inflamatorias, la artrosis también puede simular una monoartritis crónica o también los tumores óseos pueden simular una monoartritis crónica. Por ejemplo, un osteosarcoma, un condrosarcoma de rodilla, de cadera, a veces simulan una monoartritis crónica. Entonces, para eso vamos a pedir exámenes de laboratorio, exámenes generales. Hemograma, velocidad de sedimentación, en estos casos van a estar alterados, ¿verdad? Y como les habíamos dicho, en las infecciones los dos van a estar elevados. Velocidad de sedimentación, proteína C reactiva. En artritis aguda no es necesario pedir radiografía, pero sí en las artritis crónicas. ¿Entendido, muchachos? Carla. Sí, doctor. Bueno, estas son las monoartritis agudas y monoartritis crónica. A veces el paciente viene con una poliartritis y las poliartritis también pueden ser mono o poliartritis agudas que duran menos de 6 semanas o poliartritis crónicas. En general, el punto de corte es un mes y medio. Cuando pasan las 6 semanas, ya hablamos de poliartritis crónica, aunque hay algunas causas que pueden extenderse más tiempo. ¿Cuál es la causa de las poliartritis aguda? La gran causa son las infecciones virales, parvovirus B17, el dengue, la chikungunya, el COVID-19. Hay muchos virus que pueden producir poliartritis aguda. En nuestro medio, lo más fácil o lo más frecuente en pensar es el dengue y, um, la chikungunya, ¿verdad? Especialmente si el paciente viene del oriente. Por lo tanto, ¿cuáles son las causas más frecuentes de poliartritis aguda? Son los virus. La hepatitis B, hepatitis C, la hepatitis A también puede venir con poliartritis. Es más, si uno tiene un resfrío, si se dan cuenta, le duelen todas las articulaciones. Y hay, por ejemplo, los que han enfermado COVID, también hay una poliartralgia, algunos hacen incluso compromiso articular y en algunos casos está descrito, desencadenan verdaderas artritis. Entonces, causas de poliartritis aguda son los virus. Cuando ya pasan las 6 semanas, ya hay que pensar como causa de poliartritis las enfermedades del tejido conectivo. Y la principal, como les había dicho, lo primero que uno tiene que pensar por frecuencia, si es que además no tiene otro síntoma, es la artritis reumatoide. Y además por cuestiones de costo. Un paciente que solo tiene artritis y no tiene otra sintomatología, lo primero que deben pedir es serología para artritis reumatoide, si es que ha tenido más de 6 semanas de artritis, o sea, más de un mes y medio, cerca al mes y medio de artritis, artritis reumatoide, si no hay ninguna otra sintomatología. Pero si, por ejemplo,
tiene ese paciente debilidad muscular, piensen en dermatomiositis, polimiositis. Si ese paciente ha tenido alteración, endurecimiento de la piel, piensen en esclerosis sistémica. Si es que ha tenido compromiso de hematológico, piensen en lupus. Si es que ese paciente ha tenido compromiso del sistema nervioso central, ha tenido una psicosis, convulsiones, piensen en lupus. Pero si ese paciente solo tiene artritis reumatoide, perdón, si solo tiene una poliartritis de pequeñas y grandes articulaciones que dura más de 6 semanas, lo primero que tienen que pensar es en artritis reumatoide y pídanle solo serología para artritis reumatoide. Y si está positiva, quédense tranquilos. ¿Entendido, muchachos? No tienen que pensar en nada más por el momento. ¿Les queda claro? Carla. Sí, doctor. Entonces, esas son las monoartritis aguda, las monoartritis crónica, y estas son las poliartritis aguda y las monoartritis, perdón, las poliartritis agudas y las poliartritis crónica. Hay otro grupo de artritis que son las oligoartritis. Aquí están las oligoartritis. Son, les decía, son artritis de pocas articulaciones. Son 2, 3, a veces son más articulaciones. Estas usualmente se acompañan, o algunas veces se acompañan de dolor lumbar, se asocian a las espondiloartropatías o artritis seronegativas. Estas se acompañan a las espondilitis anquilosante, a la artritis psoriásica, no a la espondilitis anquilosante porque la espondilitis anquilosante no tiene compromiso periférico, se acompaña a las espondiloartropatías o artritis seronegativas, les decía, como la artritis por psoriasis, la artritis reactiva, la artritis asociada a enfermedad a la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. Estas artritis cero estas oligoartritis son las artritis que no tienen antinucleares, no tienen factor reumatoide positivo, no tienen antipéptido cíclico citrulinado positivo, se acompañan de entesitis, que es inflamación de la inserción del tendón y de la vaina del tendón. Y vamos a hablar de estas artritis cuando hablemos de las artritis seronegativas, cuando hablemos de dolor lumbar. ¿Entendido? ¿Alguna Sí, pregunta, doctor. muchachos? ¿Alguna pregunta? Entonces, muchachos, las artritis, monoartritis, poliartritis y las oligoartritis que pertenecen a un grupo diferente de enfermedades reumatológicas. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de otra enfermedad. Vamos a hablar de la artritis reumatoide. El concepto de artritis reumatoide todavía no cambia. Si dice 1987, no es que no esté actualizada la presentación,
Eh, la presentación está bien actualizada al 2022, por si acaso. ¿Ya? Eh, Solo que el concepto de artritis reumatoide no ha cambiado, es el concepto del up to date del día desde anoche revisado, y la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria, crónica, multisistémica, de etiología indeterminada, donde la característica es una sinovitis inflamatoria. Lo que les decía al principio cuando hablábamos de inmunología, es una enfermedad autoinmune, órgano no específica, por lo tanto, compromete varios órganos, varios sistemas, no solo compromete la articulación, en este caso el blanco principal es la sinovial de la articulación, pero como vamos a ver, puede comprometer pulmón, puede comprometer ojo, puede comprometer pericardio, puede comprometer otros órganos en forma directa, pero ese no es el blanco principal. El blanco principal en artritis reumatoide es la sinovial y se produce una sinovitis característicamente. ¿Entendido? Es por eso que algunas personas creen que el único blanco es la articulación. Y muchos pacientes tienen compromiso ocular, por ejemplo, tienen compromiso, sobre todo ocular. El paciente va a tener, como vamos a ver, sequedad de ojos, va a tener compromiso de esclera a nivel ocular y va a venir y nos va a decir, doctor, es, los medicamentos me están haciendo daño, me están secando los ojos. Y en realidad lo que está teniendo el paciente es un compromiso extraarticular multisistémico de la artritis reumatoide. En cuanto a la epidemiología, el paciente con artritis reumatoide, la relación hombre-mujer ha ido variando en el tiempo. Se hablaba de una relación 4:1. Actualmente se describe una relación hombre-mujer en general 2:1, en general en todo el mundo. Y el riesgo de desarrollar artritis reumatoide es 3,6 veces o 3,6 en las mujeres y 1,6 o 1,7 en los varones a lo largo de la vida. ¿Qué probabilidad tengo yo, varón, de tener artritis reumatoide a lo largo de mi vida? Es de 1,7 a lo largo de toda mi vida. Las mujeres tienen el doble de riesgo. La prevalencia global de la artritis reumatoide ha disminuido en general. Se hablaba de un 2% de prevalencia y actualmente hablamos de un 0,5 a un 1% en general en la población mundial. Pero si uno ve poblaciones específicas como la de los indios Pima, como la japonesa, etcétera, etcétera, en los indios Pima es 10 veces más, en otras poblaciones es menos, pero lo que sí, la prevalencia global ha disminuido del 2% al 1% o incluso al 0,24%, del 0,5 al 1%, eso se cree debido al uso precoz de los antibióticos en muchas enfermedades. Entonces, lo que nos habla de una etiología infecciosa, también de una etiología infecciosa. ¿Entendido? Entonces, la prevalencia global es del 0,5 al 1% y eso ha disminuido y eso era hasta el año 95 y hay en algunas poblaciones que ha ido aumentando y ha disminuido.
Entonces es variable, pero en general la prevalencia global es del 0,5 al 1%. La incidencia es de artritis reumatoides de 40 pacientes por cada 100,000 habitantes. Y aumenta con la edad hasta los 75 años. Y la edad promedio de presentación varía de acuerdo a la población, pero en general es alrededor de los 40 años. Por lo tanto, estamos hablando en general de una población en edad productiva. Son pacientes que están trabajando, ¿ya? Son pacientes que están trabajando activamente y que van a dejar de trabajar. La edad promedio, les decía, son pacientes un poquito mayores que los pacientes, o 10 años mayor que los pacientes con lupus eritematoso. Son de más edad que los pacientes con lupus eritematoso, y a partir de los 75 años la incidencia y la prevalencia la incidencia disminuye. ¿Entendido? Ahora bien, habíamos hablado que el blanco principal de la artritis reumatoide era la sinovial. Y acá tenemos la sinovial normal. Miren, esta es la membrana sinovial, que es una capa muy delgada. Es solo una capa, solo es una película, es una capa muy delgadita de células. Acá está el líquido sinovial, que siempre tiene toda articulación. No es que le falta líquido articular, como algunos médicos hacen creer a los pacientes. Siempre hay líquido articular en todas las articulaciones. Tenemos una cápsula articular y tenemos el cartílago indemne. Esta es una articulación normal. ¿Qué es lo que pasa en artritis reumatoide? Hay una proliferación de la membrana sinovial con formación del panus, ¿ya? Hay proliferación y hay una sinovitis, un panus o panadizo, hay una erosión del hueso, hay destrucción del cartílago articular y de una disminución del espacio articular. ¿Entendido? Carla. Sí, doctor. Hasta acá les queda claro, muchachos. Acá nos vamos a quedar. Mañana terminamos lo que es artritis reumatoide. El viernes, sábado hablamos de monoartritis de gota. Digamos que son las patologías más frecuentes. El lunes vamos a hablar de otra patología, y la próxima semana estaríamos terminando la próxima semana estaríamos terminando todo lo que es el temario, para que el día lunes 5 es su examen, ¿verdad, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces terminaríamos el viernes todo el temario. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya, vayan a sus prácticas, muchachos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego, doctor. Muchachos.